29.000 años atrás. Imagínate en medio de la era glacial europea. El frío es brutal. Sobrevivir en ese entonces no se trataba solo de encontrar qué comer, ¿sabes? Era una batalla constante por atrapar el calor. Y ahí es donde nuestros antepasados se pusieron creativos y crearon los llamados hornos polinesios. Básicamente cavaban hoyos profundos directamente en la tierra congelada y ponían fuego y piedras calientes adentro. Fue literalmente nuestro primer gran acto de ingenio absoluto contra el hielo. Avanzamos al año 20.000 a.C. en lo que hoy es Ucrania. Aquí vemos un paso súper interesante. Empezaron a envolver los alimentos en hojas y a sepultarlos bajo gruesas capas de ceniza y tierra. Así, bajo la superficie, estaban haciendo el primerísimo ambiente de cocción totalmente sellado de la historia. Luego, claro, llega el Neolítico, y ese hoyo primitivo evoluciona. Nace la fosa hogar. Ya no era un simple agujero, sino estructuras recubiertas con arcilla con muchísimo cuidado. Por primera vez, la temperatura se mantenía estable. El ser humano, por fin, empezaba a tomar el control real del fuego. Ahora, viajemos al antiguo Egipto y a Babilonia, por el año 4000 a.C. Imagina unas pesadas tapas de arcilla en forma de campana, colocadas justo sobre rocas al rojo vivo. Lo que hacían era retener y dirigir el calor ambiental, y ¿adivina qué? Así mismito fue como se hornearon los primeros panes de la civilización, un verdadero hito. Más adelante, el Imperio Romano nos trae un diseño de mampostería totalmente revolucionario, el famoso horno negro. Y bueno, el nombre no es un misterio, se llamaba así por la espesa e impenetrable capa de hollín que cubría el techo, resultado de las llamas directas lamiendo constantemente la piedra. Pero fíjate en esto, porque con el paso de los siglos, el fuego dejó de ser una simple herramienta de pura supervivencia. Empezó a convertirse en el corazón mismo de la vida social. En las aldeas de la Europa rural es donde nace el hermoso concepto del horno comunal. Piénsalo, casi ninguna familia en esa época podía darse el lujo de construir, y mucho menos alimentar un horno privado. Así que este enorme edificio de piedra, que siempre estaba humeando, se volvió un refugio en el sentido más literal de la palabra. Era lo que mantenía a comunidades enteras vivas y conectadas durante los inviernos más brutales. Claro, había que pagar un tributo, el fornage, que te garantizaba ese derecho a hornear. Y lo más asombroso de todo es que este ritmo tan antiguo todavía sobrevive hoy en día. En aldeas españolas como sea, la gente todavía amasa pan a mano y lo comparte en esa misma oscuridad centenaria. Es como un viaje en el tiempo. Pero bueno, ese calor silencioso y hogareño del pan estaba a punto de quedar atrás. El mundo estaba por fracturarse por completo. Dejamos las aldeas tranquilas y entramos de golpe y con muchísima fuerza en la era ensordecedora, metálica y masiva de la revolución industrial. Entra en escena la forja catalana. El ingenio humano descubre cómo aprovechar la inmensa fuerza del agua para bombear aire sin descanso hacia el horno. Hablamos de un flujo incesante que lograba temperaturas infernales, algo que el simple aliento humano jamás, pero jamás podría haber alcanzado. Y llegamos a un año clave, 1709, en Inglaterra. Abraham Darby toma una decisión radical. Decide reemplazar el dócil carbón vegetal por coque. Suena un cambio pequeño, ¿verdad? Pues esa simple acción desató el inmenso y, francamente, aterrador poder del alto horno. Resulta que el coque ardía a temperaturas altísimas y era mucho más limpio. Así que los límites estructurales que existían en el pasado simplemente colapsaron de golpe. Esta tremenda violencia térmica fue la que forjó el mundo moderno. Hizo posibles gigantes de hierro como el famoso puente de Coalbrookdale. Increíble, ¿no? Para que te des una idea, la escala de este calor industrial es casi incomprensible. Ya no estamos hablando de una fogatita para asar comida. Es un infierno científicamente controlado. Una bestia gigantesca capaz de derretir toneladas de acero y literalmente moldear el esqueleto de toda nuestra civilización. Y sin embargo, fíjate qué curioso, después de invocar a estos verdaderos monstruos térmicos capaces de rasgar el cielo, hicimos algo completamente extraordinario. Volvimos a domesticar esa energía brutal, suavizamos el fuego y lo trajimos de vuelta a la intimidad de nuestras casas. Retrocedamos un poquito a 1490 en Alsacia, Francia. Aquí ocurre un hito muy silencioso pero clave. Se construye el primer horno doméstico hecho completamente de ladrillo y baldosas, y lo más importante, con un conducto de humo. Sin saberlo, estaban sentando las bases absolutas de la cocina moderna.
Damos un salto a 1826. El británico James Sharp da un paso tecnológico gigantesco al patentar el primer horno de gas. Imagínate el cambio. Por primera vez en toda la historia, el acto de cocinar significaba separarse por fin de la leña cruda, del humo asfixiante y de tener que limpiar cenizas. Un alivio total. Y para la década de 1920, el uso del gas explota a nivel mundial. Es la época en la que nacen íconos como la hermosa y súper pesada cocina Aga. Los hogares de pronto adquirieron un nivel de limpieza y precisión térmica que habría parecido magia negra apenas un siglo antes. Pero agárrate, porque la verdadera revolución casi alienígena llegó a mediados del siglo XX. En 1946, Percy Spencer descubre accidentalmente la tecnología de microondas. Hablamos de un concepto que rompía absolutamente todas las reglas, generar un calor profundo e intenso, pero sin encender ni una sola llama física. De locos. Es un mecanismo totalmente invisible. Básicamente es radiación que bombardea y agita las moléculas de agua creando una fricción molecular extrema. Una auténtica maravilla científica que redefinió para siempre y de un plumazo nuestra idea de lo que realmente significa cocinar. Y así llegamos a los equipos de hoy en día. Pantallas digitales, sensores superinteligentes, ventiladores de convección. Es una verdadera obra maestra de la eficiencia. Y pensar que todo esto evolucionó, paso a pasito, desde aquel oscuro hoyo excavado en la tierra congelada. Esta historia, de alguna manera, cierra su círculo aquí. Pasamos de asar mamuts en fosas primitivas a programar electrodomésticos inteligentes desde nuestro celular. Pero en el fondo, nuestra ancestral necesidad humana de reunirnos alrededor de un lugar cálido, esa sigue exactamente igual de intacta. Y eso nos deja con esta reflexión final. Tomamos la fuerza más peligrosa, salvaje y caprichosa de toda la naturaleza, y con una paciencia infinita, a lo largo de 30.000 años, la fuimos doblegando, silenciando, hasta lograr encerrarla magistralmente en el rincón más acogedor de nuestra casa.